Ya sabemos que cuando estamos empezando una predicación de cualquier texto, siempre tenemos que ir a entender y establecer el contexto. Muy importante el contexto de todo lo que predicamos. Y mucho más cuando empezamos con un nuevo libro, como es el caso de esta primera carta de Pedro. Y mucho más, siendo que es la primera vez que vamos a predicar sobre esta carta. Por razones de tiempo, hermanos, nos vamos a concentrar en el ámbito de lo histórico de esta carta. Me hubiera gustado tocar un tema que me parece muy importante, que es la historia de cómo Pedro fue transformado de ser el apóstol impulsivo e impredecible a ser uno de los líderes entre los 12 apóstoles. Es una historia fascinante que con un poco más de tiempo deberíamos considerarla. Es muy posible que en las próximas presentaciones podamos hacerlo. Entonces, hermanos, entrando al contexto histórico, resulta que durante el reinado del emperador Nerón, más o menos el año 64 de nuestra era, ocurrió un incendio masivo en Roma que destruyó gran parte de la ciudad. ¿Cuánto? Muchos dicen que casi un 70% de la ciudad fue destruida por ese incendio. Y para apaciguar el desconcierto y la molestia de los ciudadanos romanos, Nerón vio la oportunidad de usar a los cristianos como chivos expiatorios. Los culpó de este incendio. Y no solo se ocupó de perseguirlos, hermanos, sino de someterlos a toda clase de torturas y humillaciones. Se cuenta, por ejemplo, que los cristianos eran rociados con aceite y luego quemados en la noche para que sirvan de iluminación en la ciudad. Se dice también que se los vestía con pieles de animales y se los dejaba expuestos a perros salvajes para que los despedazara, y otras cosas mucho peores. Se dice, por supuesto, que otros tantos fueron crucificados y muchos otros escaparon a otras ciudades y muchos también apostataron de su fe. Es a la luz de esta brutal persecución en Roma, hermanos, que no fue solo en Roma, sino en todas las provincias del imperio, que Pedro escribe esta carta a una comunidad cristiana ubicada en 5 provincias romanas de la zona de Asia Menor, que el día de hoy conocemos como el país de Turquía. Hermanos, es importante notar que a diferencia de las epístolas del apóstol Pablo, esta carta de Pedro no está dirigida a ninguna iglesia en particular. No sé si se dan cuenta, Pablo escribió a la iglesia de Tesalónica, de Colosas, a lugares específicos. Y lo que estamos viendo aquí es que esta carta no está dirigida a ninguna iglesia en particular y tampoco está escrita para exhortar sobre algún problema de alguna iglesia particular. Es por eso que esta carta es considerada como una carta general, es decir, una carta dirigida a todas las comunidades cristianas de esa región. Estamos hablando de Asia Menor. Es más, hermanos, y esto es importante para nosotros, muchos comentaristas coinciden en que esta carta general está dirigida a todas las iglesias cristianas de todo tiempo y de todo lugar. Y digo que es importante porque entonces está dirigida a nosotros también como iglesia. El propósito de la carta, hermanos, es muy claro: exhortar y animar a estas comunidades cristianas a que no desmayen ni retrocedan de su fe, porque ellos eran y son parte de un pueblo escogido por Dios
desde antes de la fundación del mundo. Con este panorama de contexto, hermanos, empezamos con nuestro punto número 1 titulado Nuestra verdadera identidad. Dice así el versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo. A simple vista, hermanos, este parece ser un saludo común y corriente, como para cumplir con los protocolos de las cartas en esa época. Sin embargo, en este saludo Pedro nos revela mucho sobre su persona y sobre su autoridad. Y lo primero para notar es que Pedro se identifica como el autor de la carta. Él dice Pedro, con el nombre que le dio Jesús. Recordemos, hermanos, que Pedro es el único de los apóstoles a quien Jesús le cambió el nombre. El relato está en Juan capítulo 1, 42. Rápidamente podemos verlo. Dice así, mirándole, le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que traducido significa Pedro. Hermanos, este cambio no fue solo un cambio en el registro de nombres, sino que a partir de ese momento Pedro fue transformado hasta llegar a ser un líder entre los apóstoles. No nos olvidemos que en Pentecostés Pedro fue el primero que emitió el primer sermón donde se convirtieron más de 3,000 personas. Entonces, es a partir de este momento que él se convirtió en un líder de entre los apóstoles y además se convirtió en parte del círculo más cercano de Jesús. Y luego está el hecho de que Pedro quiere dejar constancia en este saludo sobre la autoridad que tiene, para escribir esa carta. Él se proclama como apóstol de Jesucristo y con esa declaración Pedro quiere que su audiencia entienda que el mensaje que trae no es de su autoría, pero que él es un enviado oficial de Jesús. Esta declaración es importante, hermanos, porque según algunos comentaristas, ni Pablo ni Pedro levantaron iglesias en esos territorios. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dijo esto sobre la presentación de Pedro como apóstol. Dice así, debió ser muy gratificante para él escribir esas palabras. No Pedro el que negó a su maestro, no Pedro lleno de imperfecciones y debilidades, no Pedro el impetuoso y más voluble de todos los apóstoles, sino Pedro, apóstol de Jesucristo. Y luego de su corta presentación, Pedro pasa a identificar a quienes está dirigiendo su mensaje. Dice así en el resto del versículo 1. A los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Hermanos, esta frase, expatriados de la dispersión, es un término que se usaba para referirse a todos los judíos que fueron llevados a Babilonia, pero que no regresaron a Israel y que más bien terminaron viviendo entre los gentiles. Muchos eruditos coinciden en que aquí Pedro está usando esta expresión expatriados de la dispersión como una metáfora para representar a toda la comunidad de cristianos del Asia Menor, a quienes más adelante se va a referir como extranjeros y peregrinos. En su propio libro, en el capítulo 2, versículo 15, lo dice de esa manera. Les pido que lo veamos. Dice así en el versículo 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos,
Yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hermanos, esto es importante porque es mediante esta imagen de un extranjero y peregrino que Pedro quiere convencer a sus oyentes, los de Asia Menor y nosotros, que ellos son un pueblo que está de paso en este mundo, que viven en este mundo, pero que no pertenecen a este mundo, y que el sufrimiento que están experimentando no es comparable con las bendiciones que les espera en su verdadero hogar celestial. Hebreos 11, versículo 13, lo aclara mucho más. Es el momento en que el autor de Hebreos, vamos a decir que es Pablo, por consenso de muchos, Pablo está hablando sobre los creyentes del Antiguo Testamento. Y tal vez aquí vale la pena aclarar que tanto los creyentes del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento solo tienen una forma de salvarse: por la fe, por Cristo, por su obra. Entonces, ¿cómo es que los creyentes del Antiguo Testamento se salvaron? Mirando a la promesa que les había dejado en Génesis 3:15. Ellos creyeron en la promesa de un Salvador. Y dice así Hebreos 11:3. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y a partir del versículo 14 abunda aún mucho más sobre este tema. Dice, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Lo que Pedro está diciendo a sus oyentes, hermanos, para ponerlos en términos más personales, es algo así. Ustedes viven, trabajan, han formado sus familias en esta zona de Asia Menor. Esa es su ciudadanía terrenal. Pero su verdadera identidad y ciudadanía no es de este mundo. Ustedes son extranjeros y peregrinos rumbo a su hogar celestial que Dios mismo ha preparado. Hermanos, el mensaje para nosotros es exactamente el mismo. Nosotros vivimos, trabajamos, estudiamos, hemos hecho familia en esta ciudad llamada Cochabamba. Esa es nuestra identidad y ciudadanía terrenal. Pero nuestra verdadera ciudadanía y nuestro verdadero hogar no está en Cochabamba, ni en Bolivia, ni en este planeta. Ese es el mensaje que quiere transmitir Pedro. Nuestro verdadero hogar está en él. Hechos 17, versículo 28, explica esto último que acabo de decir. Hechos 17, versículo 18, dice así. Si lo tienen, hermanos, dice así, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. La idea es que en Él tenemos vida, en Él tenemos propósito y en Él nos realizamos como sus criaturas amadas. Perdón si dije 18, es Hechos 17, 28. Perdón. El versículo 2 continúa diciendo, ampliando lo que Pedro está tratando de decirnos,
continúa diciendo que somos, versículo 2, elegidos. Subrayamos esa palabra, hermanos. Va a estar presente a lo largo de nuestro texto y va a estar presente a lo largo de la carta misma. Dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Hermanos, este versículo es de gran importancia para entender nuestro texto y para entender toda la carta. El sentido del pasaje es que los creyentes, extranjeros y peregrinos de todo el mundo, no somos un pueblo librado a los vientos del azar o a los designios de fuerzas impersonales. Todo lo contrario, hermano. Pedro quiere recordarnos, como ya lo hemos dicho, que pertenecemos a un pueblo especial que ha sido elegido para salvación desde antes de la fundación del mundo. Repetimos esa frase, hermanos, muchas veces y no la entendemos o comprendemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Desde antes de que hubiera nada en el mundo, desde antes de que hubiera nada en la mente de Dios, Él ya nos había elegido para salvación. Dos textos bíblicos que generalmente van juntos cuando hablamos de este tema, nos ayudan a entender esta enseñanza, son Efesios 1, del 4 al 5, y Romanos 8, 29 al 30, los vamos a leer por separado. Hermanos, vamos a empezar con Efesios 1, 4 al 5, Efesios 1, 4 al 5, que dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, subrayamos toda bendición espiritual, en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió. Subrayamos, escogió, según nos escogió en Él, en Cristo, según nos escogió en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. 2 puntos, hermanos, para resaltar. Hay más puntos, pero 2 que resaltan. Primero, que este texto nos asegura que en Cristo ya hemos recibido toda bendición espiritual. Fíjense que el texto no dice que en Cristo recibiremos bendiciones espirituales si hacemos esto o lo otro. De ninguna manera. El texto está muy claro y dice que en Cristo ya hemos recibido todas las bendiciones espirituales posibles. Todas las bendiciones espirituales posibles, anunciadas, prometidas, ya las hemos recibido en la hora de Cristo. Segundo, que la totalidad de estas bendiciones espirituales, tienen su fundamento en algo que Dios hizo antes de la fundación del mundo, que fue escogernos en Cristo para ser santos y sin mancha y para ser adoptados como hijos. Este texto, estos versículos, este pasaje, hermanos, y el siguiente que vamos a leer, debería ser como un bálsamo a nuestras heridas, nuestras aflicciones, nuestras dudas. Algún teólogo también dijo esto. Estos textos deberían ser sinfonía a nuestros oídos. Y el segundo texto es Romanos 8, 29 a 30, que dice así. Ya hemos anunciado que este texto que vamos a leer es complementario a lo que acabamos de leer en Efesios. Y dice así: porque a los que antes conoció,
también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y continúa y dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Nuevamente algo para notar aquí, hermanos, es que este pasaje es conocido como la cadena de oro de la salvación. La cadena de oro de la salvación. Es una cadena, hermanos, donde no existen eslabones independientes. Todos los eslabones, es decir, todas las bendiciones espirituales que aquí se menciona, están ordenadas y unidas por el propósito eterno de Dios. Y segundo, el sentido es que todos a los que antes conoció, son todos a los que Dios eligió, según su conocimiento eterno. Y como hemos estado explicando en nuestras reuniones de oración, hermanos, los que han estado presentes, hemos estado hablando de esta relación de la palabra conoció. Esta palabra conoció lleva el sentido de una relación íntima de afecto y amor. La encontramos en varios lugares, entre ellas Génesis 4:1, capítulo 4, versículo 1, donde leemos, Génesis 4, versículo 1, conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Hermanos, a la luz de esta aclaración, podemos y debemos entender que nuestra elección desde antes de la fundación del mundo no fue un acto frío, librado al azar, como muchos quieren darnos a entender, sino que Dios nos conoció personalmente y nos amó con amor de pato. Un conocido hombre de Dios, que estoy seguro todos ustedes lo van a reconocer, porque en muchos de nuestros comienzos de nuestra relación con el Señor, Él ha sido una fuente de muchas enseñanzas. Es John Piper. Él dice sobre esta cadena de oro de salvación, dice, Romanos 8, 29 al 30, es el ADN de la salvación. Cada acto de Dios está diseñado para asegurar que ninguno de los elegidos se pierda. La cadena de oro no tiene eslabones humanos. Y como si esto no fuera contundente y suficiente, Pedro nos hace notar que nuestra salvación, nuestra elección, es una obra trinitaria. Lo dice así en el resto del versículo 2. Elegidos, ya lo vimos, y dice, según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicados. Pedro sigue insistiendo y reiterando esa misma verdad. Y lo que tenemos aquí, hermanos, es que este es un lenguaje pactual, diseñado por Dios para mostrar la superabundancia de su carácter. Es lo que se conoce como el pacto de redención. Hemos tenido un discipulado donde hemos visto todos los pactos de Dios con el hombre y nos hemos maravillado de que antes de la fundación del mundo, las tres personas de la Trinidad pactaron un plan para la redención de todos nosotros, de todos sus escogidos. Y no solo de un cierto lugar, sino de todos los escogidos, de todos los tiempos y de todo lugar. Cuando decimos que pactaron un plan, hermanos, estamos diciendo que las tres personas de la Trinidad se asignaron diferentes oficios para llevar a cabo este propósito de la redención.
El Padre es el autor y planificador del plan. Él eligió un pueblo de elegidos, según su conocimiento previo. Él fue el que nos eligió, nos conoció, nos amó. Y es Él el que le promete al Hijo ese pueblo de elegidos como herencia. El Hijo acepta el mandato del Padre y se compromete a asumir la naturaleza humana, vivir una vida de perfecta obediencia a la ley, sufrir y morir la muerte que todos sus elegidos merecían. El Evangelio en su plenitud, hermano. Y por último, el Espíritu Santo es el que da nueva vida, nos regenera y aplica las victorias de Cristo a todos sus elegidos. Hermanos, un teólogo conocido para muchos es el teólogo A.W. Pink. Él comentó que aunque esta doctrina de la elección es muy amada entre muchos cristianos, entre esos creo que estamos nosotros, deberíamos estarlo, después de haber entendido lo que significa ser elegido. Pero también dice que existen muchos otros que literalmente la aborrecen. Es muy largo el argumento, hermanos, pero principalmente el argumento descalificador que usan estos que aborrecen esta doctrina de la elección es que si Dios elige a unos y no a otros, entonces Dios sería un Dios injusto. No es el tema de nuestro texto, hermanos, pero corresponde a aclarar muy brevemente que esta argumentación no tiene fundamento lógico ni teológico, porque no existe un estándar externo a Dios, no existe un estándar externo a Dios para medir si algo que hace Dios es justo o injusto. Todo lo que Dios hace es justo, porque Él es el estándar para medir si algo es justo o injusto. Parecen trabalenguas, hermanos, pero es algo muy profundo y muy claro. Romanos 9 lo aclara aún más. Romanos 9, 14 al 16, muy rápidamente, hermanos. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Y aquí viene lo importante y más claro. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. Hermanos, cuando ya no hay más palabras para exaltar la gloria de Dios en sus obras, solo queda la adoración. Lo vemos en muchas partes de la revelación de Dios que alguno de los apóstoles está transmitiendo una enseñanza, una revelación, y queda corto en su explicación y procede a hacer una adoración en medio de la explicación. Es lo que se llama una doxología. Y es lo primero que vemos al comenzar este versículo 3. Vamos a continuar con la lectura de nuestro texto en el versículo 3 que dice así. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo a los muertos. Hermanos, la palabra clave aquí es misericordia y es una de las palabras que más se menciona en la Biblia. Muchos han tratado de definirla y muchos con poco éxito. Pienso que una de las definiciones más simples y profundas es esta que recurre a su raíz etimológica en latín. Muchas de las explicaciones sobre misericordia se habla sobre en términos de su raíz etimológica en griego, en hebreo, etc. Pero hay una que
se refiere más a su raíz en latín y dice, misericordia viene de las palabras latinas miser, que quiere decir desdichado, quiere decir miseria, y cordis, que quiere decir corazón, de lo que podemos inferir que Dios pasa nuestras miserias por su corazón y eso produce su misericordia. Y es en su misericordia que lo lleva a Dios a no darnos lo que merecemos, sino a darnos lo que no merecemos. Efesios 2, 4 al 5, ratifica este tema y dice, Efesios 2, 4 al 5, perdón hermanos, dice así, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿Se acuerdan de que dijimos que Dios nos conoció, nos eligió y nos amó? Es la misma palabra desde antes de la fundación del mundo. Dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Volviendo al versículo 3 de nuestro texto, hermanos, Pedro dice que por su gran misericordia Dios nos hizo renacer para una esperanza viva. Y lo que debemos entender es que esta esperanza no está librada a algún acontecimiento terrenal, no es una esperanza como un quizás o ojalá. Todo lo contrario, hermanos, es una certeza viva. Es una esperanza viva anclada en la victoria de Cristo sobre la muerte. Y Pedro continúa en el versículo 4, anunciándonos que nuestra elección, nuestro nuevo nacimiento y nuestra esperanza viva tiene un propósito. Versículo 4 dice así, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Hermanos, hace unos meses atrás tuve la oportunidad de conocer cómo funciona legalmente el tema de la herencia en Bolivia. Y tuve esa oportunidad porque una familiar cercana me pidió consejo en razón de que estaba involucrada en un proceso legal. Tuve la oportunidad de ver el expediente y resulta, hermanos, que todo el expediente estaba plagado de incoherencias, como estas que le estaba ocurriendo a esta familiar. A la muerte de su esposo, ella había hecho una declaratoria de herederos, pero no la había registrado judicialmente. Tampoco había pagado un impuesto sucesorio, hermanos. Yo no sé si saben eso de nuestra legislación. Hay un impuesto a la herencia. Ella no lo había pagado, no la había pagado, no lo había inscrito judicialmente y por tanto perdió su oportunidad de heredar los bienes de su esposo. Y no solo eso, los hijos también perdieron su derecho de heredar porque no hicieron su declaratoria de herederos dentro de los 10 años que estipula la ley. Finalmente, en el expediente, descubrimos que uno de los coherederos registró a una sobrina como hija de la persona que había muerto. Hay más, pero hermanos, a donde quiero llegar es lo que Pedro nos está diciendo, que la herencia de Dios, la herencia que se menciona en las Escrituras para nosotros, es totalmente diferente. Primero, que no es una herencia terrenal y no está gobernada por leyes humanas. Y es una herencia tan distinta y segura, dice Pedro, que él solo atina
a describirla en términos de lo que no es. Él dice, esta herencia es incorruptible. Significa que no puede ser destruida y perdurará para siempre. Es incontaminada. Significa que no tiene defectos, impurezas ni imperfecciones. Es inmarcesible. Significa que no puede secarse ni marchitarse, que nunca se deteriorará ni nunca caducará. Nada en el mundo puede igualarse a este tipo de herencia, hermanos. Y esto nos lleva a nuestro último encabezado que titula Nuestra seguridad inquebrantable. Hermanos, parece una redundancia. Ya nos ha planteado Pedro las mayores seguridades, pero aquí vamos a ver un poco más. Pedro va a abundar en el concepto de nuestra seguridad. Dice así en el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hermanos, el versículo anterior culminó con una palabra de seguridad muy importante, y era que la herencia gloriosa que tenemos en Cristo está guardada en los cielos para todos nosotros. Ese fue el mensaje del anterior versículo. Y ahora en este versículo su mensaje es que todos nosotros estamos guardados para esa herencia. No queda duda, hermanos, que Pedro quiere asegurarse en nosotros, en sus oyentes de Asia Menor. Quiere asegurarse que sus oyentes no encuentren ningún resquicio por donde pueda filtrarse la duda o el temor. Esto se hace evidente, hermanos, porque la palabra guardados que usa Pedro en este versículo es un término militar que se traduce como protegidos en el sentido de una fortaleza militar infranqueable. Solo un pasaje en el Nuevo Testamento proyecta este tipo de seguridad hermética, imposible de quebrantarla. La encontramos en Juan 10, versículos 27 al 31. Estoy seguro que conocen este versículo, hermanos, porque es versículo bálsamo para nuestras preocupaciones, nuestras dudas. Dice así, Juan 10, 27 al 31, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hasta ahí ya podríamos decir, esta salvación, este llamado no tiene ningún resquicio por donde podría perderse. Pero Juan añade algo más en el versículo 29 al 30. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Hermanos, hay mucho más para desarrollar en estos versículos, en este mensaje de Pedro. Estoy seguro que tendremos la oportunidad de hacerlo en las próximas predicaciones. Y quiero terminar recordándoles lo que dije en la introducción, que esta primera carta de Pedro no solo estaba dirigida a las comunidades cristianas de la región de Asia Menor, sino que también estaba dirigida a todas las iglesias de todo tiempo y de todo lugar. Por lo tanto, hermanos, todas las exhortaciones que hemos escuchado del apóstol Pedro se aplican a todos nosotros sin alteración alguna. Vamos a recordar algunas de esas bendiciones. Que también nosotros como individuos y como iglesia somos
parte de un pueblo elegido por Dios desde antes de la fundación del mundo, para llevar una vida de extranjeros y peregrinos en busca de nuestro verdadero hogar. Segundo, que en Cristo tenemos una esperanza viva para vida eterna. Tercero, que nuestra herencia en Cristo es indestructible, sin defectos y que nunca se marchitarán, y que además está guardada por Dios mismo. Y por último, que nuestras aflicciones y sufrimientos no son comparables con la gloria de las bendiciones que hemos recibido ya como herederos de Dios. Termino dejándoles este versículo, hermanos, de 1 de Pedro 2, del mismo apóstol que ha escrito esta carta. 1 de Pedro, capítulo 2, del 9 al 10, dice así: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia.